Hola para todos, gracias por estar en el canal de Marta Astral, de verdad, muchas gracias. Como cada semana, siempre con nosotros. Veamos qué dice el horóscopo para ti, mi querido Virgo. Símbolo tierra. Caballo de oros representa el dinero que tú esperas y los dineros que también causan disgusto con ese 7 de espada. Ay, claro, como Virgo definitivamente es tan organizado, como Virgo definitivamente es tan cuidador del dinero, tienes que tomar en cuenta, Virgo, que a veces haces negocios, prestas dineros y que no todo el mundo tiene posiblemente o la capacidad o le da la importancia de los tiempos. Pero aquí encontramos primero que todo disgustos por temas económicos. Hay que saber nivelar esa situación porque podría enfrentarte a una situación incluso de pareja por temas económicos. Así que un poquito de paciencia como la tienes tú, y vamos a solucionar o hablarlo de una manera suave. Dice también que en el tema del amor, esta semana Virgo puede estar atravesando momentos difíciles. Hay que tener mucho cuidado, Virgo. Posiblemente ya estás enfrentando dificultades, ya de pronto la relación está un poco densa, un poco difícil, y es mejor que tengas un poco de cuidado. A veces nos sentimos muy seguros de nuestra pareja y realmente no hay que sentirse tan seguro. Hay que tomar en cuenta que los momentos difíciles o somos los causantes de las situaciones. También es necesario, Virgo, que pongas atención y cuidado en un ser querido que para ti es muy importante, con una enfermedad preocupante. La casa para ti durante estos días es importante, y también algunos papeles, algunas situaciones que hay por ahí para solucionar, a los que posiblemente no le has dado ninguna importancia. Y bien haces, Virgo, en separarte y enajenarte de estas parejas tóxicas, de estas parejas que dañan tu tranquilidad, y que no te dejan avanzar. Pero dice que es necesario en aquellos que están comprometidos o unidos que no rompan esa relación si no estás seguro o segura de lo que vas a hacer. A veces nos aceleramos y destruimos relaciones de la cual no estamos seguros. Hay que mirar realmente si tu pareja está creando un alejamiento de ti, o si hay otra persona, o lo que tú pienses, Virgo, pero estés seguro de lo que vas a hacer. También en pareja de comprometidos o casados, dice que se pueden unir más cada día, porque algunos de ustedes van a estar considerando unos papeles, un compromiso, algo como de visa, algo que los llevará a otro país, a otra situación familiar. Parece ser que ya hay una persona de los dos que está fuera y el otro sencillamente tiene que reencontrarse con el amor. Dice que en los matrimonios organizan situaciones y también organizan trabajo, y ahí vienen momentos de calma y de tranquilidad en algunos. El amor se abre con satisfacción para aquellos que han estado solitos. Fue importante que hubieras hecho como este tiempo, como que hubieses tenido este tiempo para organizar algunos temas económicos, algunos temas familiares, darte un espacio para ti, mi querido Virgo, antes de pensar en una nueva persona, porque ahora vas a tener el momento de no solamente estar feliz, sino de organizar temas económicos. Deberás de pensar muy prontamente
en un ofrecimiento sobre un tema de negocio. Es posible que ya te lo hayan ofrecido, Virgo, pero no le estés dando tanta importancia. No hay que dejar pasar el tiempo sin mirar algunas situaciones que son buenas. Dice que se abre caminos para ti, Virgo. Hace un viaje importante, pero ese viaje es más por tranquilidad o por un tema de familiar, pero que de igual manera te traerá tranquilidad, triunfo y tranquilidad en un dinero que esperas. Y mira, Virgo, cómo viene nuevamente para ti el dinero y el bienestar económico. Pero hay que mejorar algunos aspectos en tu vida espiritual. Recuerden que al final del video siempre está el número de la suerte, el mensaje de las hadas y el arcángel que hoy le corresponde a Virgo, el arcángel Gabriel. Mira que Gabriel y su vela blanca te puede traer un mensaje positivo, un regocijo espiritual. Busca un poco más allá dentro de tu corazón y soluciona esas situaciones que hay alrededor tuyo. ¿Qué dicen las hadas? A ver, hablemos de las hadas. ¿Cuál es el mensaje de ellas para ti? 5 de espada, 6 de espada. Con documentos haces un viaje, pero hay que cuidar esos documentos y tener la certeza. ¡Wow, Virgo! Demasiados documentos vas a estar haciendo. Pero es que se vienen varios documentos a la vez. Documentos sobre un viaje, documentos legales que salen positivos para ti. Posiblemente documentos sobre una compra o una propiedad que se hizo. Y es como si hubiese llegado el momento de organizar papeles que has dejado descuidados. Mucho cuidado, Virgo, que a veces no nos damos cuenta de que se vencen algunos términos, situaciones, etcétera, y posiblemente el horóscopo hoy te está sugiriendo dar una miradita por allá, por esos temas de documentos. ¿Qué dicen las cartas de los cuarzos y las piedras preciosas? Y te corresponde la esmeralda, mi querido Virgo. Ella habla de la prosperidad, dice que brinda energía para recibir bendiciones universales. Mira tu bendición universal. Vas a organizar muchos, pero muchos temas económicos. Puede ser esa la bendición que estás esperando, que llega para ti y a la cual hay que darle toda la importancia, cuidar de ella, cuidar de esa bendición. Gabriel y su velón blanco, 0855 es el número de la suerte y 467. Gracias, Virgo, por estar aquí con nosotros. De verdad, muchas gracias. Nos vemos Dios mediante la próxima semana en un nuevo horóscopo para ti. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.